Mi nombre es José Alejandro Peralta Usa. Soy miembro del Cuerpo de Bomberos de Cali desde octubre del año 78. En el momento tengo 37 años de servicio activo en la institución. Realmente no tengo la propiedad para hablar de la forma viviente que se vivió en el año 56, exactamente el 7 de agosto, la situación de la explosión de los vehículos cargados con dinamita que venían con la misma dinamita para ser trasladados a la ciudad de Bogotá. Ellos llegaron en las horas de la noche y se presentaron, según la lectura histórica, al regimiento Pichincha, que en aquel entonces quedaba donde hoy en día está funcionando la alcaldía municipal. En el regimiento Pichincha quedaron ubicados al frente de dicho batallón y al parecer un oficial de alto mando ordenó que le sacaran a los vehículos hacia las afueras. El sitio indicado en esa época fue en la calle 25, entre carreras segunda y de pronto quinta, exactamente al frente de la estación del ferrocarril de la época. Allí los ubicaron y al parecer hubo una situación de que alguien prendió un cigarrillo y se vino súbitamente la explosión que devastó prácticamente la pequeña ciudad de Cali, que era en ese entonces. La gente empezó a llegar al cuartel, algunas llamadas entraron, había un bombero de la época de apellido Castillo que recibió las primeras llamadas y se despachó la primera máquina conducida por un señor con grado de sargento de apellido Carvajal. El conductor, el maquinista que llamamos nosotros los bomberos, era un sargento en ese entonces y hoy en día capitán, Harold Delgado Aragón. En las tertulias que se suele hacer con algunos de estos personajes, aún tenemos en vida 5 o 6 más o menos, mi capitán Delgado decía que lograron llegar hasta la carrera primera con calle 21, porque realmente todo devastado y había incendios por todas partes. Una vez llegaron al sitio, la situación era de locura, se llamó a la estación central nuevamente solicitando que se despachara una segunda o lo que tuviera de máquinas. Empezaron a trabajar, salió la segunda máquina, una Ford modelo 50, conducido por otro gran amigo mío que conocí en vida, bombero de la década del año 50, de nombre Marco A. Cruz, y nuestro comandante emérito, que lleva algo más de 70 años de servicio activo, Francisco Andrade Mercado, en ese entonces era sargento, salió a apoyar como segunda máquina a la primera. Trabajaron día y noche, más o menos durante casi 8 días seguidos. La lectura me dice que el sargento Francisco Andrade trabajó inclusive con algunas lesiones a raíz de la manera tan ardua en que se trabajó en el sitio. En la segunda máquina iba otro señor que en ese entonces era bombero distinguido y hoy en día es capitán, el capitán Noé Octavio Arias. Consultó con su comandante de la primera máquina, del sargento Francisco Andrade, que la situación era tan compleja, que había que ir a buscar ayuda a otros cuerpos de bomberos.
El apoyo de la historia dice pues que hay gente que dice que oyó la explosión en Buga y en otros municipios aún más lejanos. El capitán Arias, en medio de su dificultad, en medio de tanto cadáver, en medio de tanta situación compleja para él, salió pidiendo que lo llevaran en cualquier vehículo, lo que hubiera a Palmira a solicitar ayuda a los bomberos de Palmira. Después de esa situación que le preguntó a mi capitán Arias, logró llegar al cuerpo de bomberos de Palmira, donde lo atendieron y les comentó la situación que había en Cali, y de Palmira despacharon una máquina con el capitán Arias, que era distinguido, y empezaron a trabajar. Vinieron bomberos de Tuluá, vinieron bomberos de Palmira, vinieron bomberos de Montanillo, hasta de Pasto, y una serie de cuerpos de bomberos que de momento realmente no me acuerdo. Teníamos en ese entonces un equipo rodante de máquinas para extinción de incendios pues muy precario. Teníamos la M7, que era la máquina de turno, que había sido donada por la gobernación en el año 53. Esa máquina llegó en septiembre del año 53. Teníamos la M6. Esa máquina llegó en marzo del año 50. Sería como la segunda máquina. Teníamos otra máquina que se había conseguido en el año 48. Una máquina de la American Abraham, que a lo último se utilizó solamente para sacar a pasear las reinas. Y había una máquina que la base aérea Marco Fidel Suárez de aquella época le había obsequiado al cuerpo de bomberos, una máquina que la identificaban los bomberos de la época como la M4, una Dodge, como ver un camión 300, y tenía un muy buen sistema de alta presión que nunca la volví a ver, esa alta presión. Nunca he visto una alta presión como la que tenía esa máquina. Y teníamos la máquina número 3, que fue un chasisito que compraron los bomberos en el año 39, y la máquina número 1, que era una International modelo 42, que prácticamente los bomberos de Cali de esa época la habían construido haciéndole un montaje de un equipo de extinción, de una Broadway a esa máquina. Bueno, la institución tiene dos fechas muy importantes dentro de su desarrollo. El 20 de julio, porque se celebra un aniversario más de la fundación. El 20 de julio del año 28 fue fundada la institución, siendo alcalde de la ciudad de Cali el doctor Ramos, y el 7 de agosto se celebra el Día del Bombero a raíz de la explosión del 7 de agosto.